Buenas tardes, mi nombre es Olga Betsabeth López Ortiz, de profesorado en Historia y Ciencias Sociales. Del tema que les vengo a hablar hoy es de las reformas de Mario. ¿Quién es Mario? Mario fue un mandatario muy influyente en la antigua Roma a finales del siglo II a.C. Primero que nada les voy a decir que es una reforma. Reforma es un cambio, es algo que vamos a modificar, y ellos en ese entonces cada mandatario llegaba a sus nuevas leyes, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo diga las reformas, vamos a entender que son las leyes del mandatario. Gracias. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. A finales del siglo II a.C., un homo novus llamado Cayo Mario se convirtió en uno de los políticos más importantes e influyentes de la antigua Roma, sino de la antigüedad en general, de toda Roma, o sea, de la antigüedad de Roma. Más allá de la política y las reformas militares que Mario dejó en Roma, o sea, en ese entonces, en su tiempo de mandatario, permitieron crear con los años un ejército estable, profesional, financiado por el Estado. Así se puso la semilla de las poderosas legiones romanas que conquistarían gran parte del mundo conocido en las décadas y los siglos siguientes. Para facilitar la comprensión de vamos a darles un pequeño resumen de lo que fueron las reformas de Mario en el ejército, y estas se fueron clasificadas en 4 categorías: el reclutamiento, la organización, el entrenamiento y los símbolos, ¿verdad? Mario, después de haber sido elegido como cónsul, como mandatario, emprendió una de sus primeras reformas militares. Hasta ahora el reclutamiento de sus nuevas tropas se hacía prácticamente siempre por el tradicional sistema, es decir, en base al nivel de riqueza de los ciudadanos. Sin embargo, el empobrecimiento de los pequeños propietarios y la multitud de frentes bélicos a los que había que atender habían hecho la formación de las nuevas legiones, y eso pues complicaba, ¿verdad? Porque como sabemos, en la antigua Roma se dividía por patriarcas y plebeyos, ¿verdad? Patriarcas eran los de la élite y plebeyos pues era el pueblo, se podía consistir en las personas pobres que conformaban en la antigua Roma. La primera de las reformas de Mario también se estableció que cualquier ciudadano romano, independientemente de su nivel de riqueza, como ya les había explicado, patriarcas o plebeyos, podían formar parte del ejército. A partir de ese momento, el ejército romano ya se basaría en una milicia ciudadana, sino también en un ejército profesional, sustentando que los proletariados o los plebeyos asalariados. De este modo, el ejército se convirtió en un reclamo para aquellos jóvenes sin propiedades. Una manera de poder ser parte, no de la élite, pero poder ser parte de una comodidad económica, era formar parte del ejército, ¿verdad? Entonces, para poder tener riquezas o para poder vivir cómodamente, a ellos se les hacía más fácil venir y optar por meterse al ejército, ¿verdad? Entonces, asimismo, los plebeyos no tenían medios para costearse su equipamiento, ¿verdad? Su traje militar, y tenía que ser donado por el ejército. El ejército era quien costeaba todo eso, y el Estado era el que tenía que dotar a todos los soldados, ¿verdad? Vamos a hablar también del sistema de entrenamiento. El sistema de entrenamiento eran unas tropas, o sea, todas las tropas de los que llegaban para ser
parte de los militares tradicionalmente eran los padres de las familias acomodadas, ¿verdad? Eran los que educaban a sus hijos, el manejo de las armas, así como vemos en las películas, ¿verdad? En las películas romanas, donde siempre se le ve a los hijos entrenando con espadas y todo, y siempre son las familias acomodadas, ¿verdad? Porque los plebeyos pues, no tenían opción ni tiempo libre para eso, ¿verdad? Ellos tenían tiempo como para sobrevivir, para trabajar. Entonces pasaban de un miembro de familia a otro y tras generación, pero los pobres se unían al ejército y carecían de formación familiar, por lo que había que adiestrarlos mucho más, de una manera más intensa, porque como cuando venían de una familia de plebeyos no traían entrenamiento como venir de una familia patriarca. Entonces, para el entrenamiento ellos utilizaban postes cerca de 2 metros al que se atacaba con espada. Entonces era como que ponían un cuerpo de madera, ¿verdad? O sea, así un tronco de madera. Entonces con eso ellos entrenaban, usaban sus espadas y lo atacaban utilizando técnicas que se les indicaba qué hacer, ¿verdad? Para aumentar la fuerza de los reclutas, y replicaban armas y utilizaban madera o cañizo, por lo que pensaban que como utilizar madera iba a ser más fácil que darles una espada de verdad a la hora de entrenar, ¿verdad? Porque las armas empleadas en el combate pesaban muchísimo más, ¿verdad? También, por otra parte, era algo que siempre se ha caracterizado los militares, las fuerzas, de que son disciplinados, ¿verdad? O sea, no solo podían llegar a entrenar y hacer lo que quisiese, ¿verdad? Para eso había una manera, había una disciplina para las nuevas tropas, para quienes iban ingresando al ejército. Ellos tenían que ser disciplinados, tenían que obedecer órdenes de sus superiores, y sabemos que esas reformas ayudaban, entre comillas, ayudaban a los del pueblo, ¿verdad? Era para que ellos pudieran ser parte, y como les había explicado, ¿verdad? Para poder llegar a tener una vida acomodada, lo mejor era que los hombres se metieran al ejército, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos, tenían que ser disciplinados, tenían que obedecer a sus superiores. Mario era un líder, él se caracterizó por un líder astuto, alguien inteligente, y que se ganó la lealtad y la admiración de sus soldados, ¿verdad? Gracias a eso, entre la sociedad de plebeyos y sus iguales, que son los de la élite, él se ganó el cariño de todos. Bueno, él se ganó el respeto porque él era como, digamos, imparcial. De esta manera, se debía castigar a alguien, se hacía con una contundencia independientemente del grado al que perteneciera. Entonces, es decir, que otra de sus reformas era de que si alguien cometía algo o hacía algo indebido fuera de la ley o fuera del estatus que se imponía en ese entonces como gobernador, independientemente del grado de nivel social al que pertenecía o su origen social, de dónde había venido, se le era condenado. Un dato curioso es que Mario llegó a condenar a su propio sobrino. Entonces, sí, él era totalmente imparcial. Ahora venimos con lo último, pero no menos importante, acerca de la reforma de Mario y su ejército militar. Era que más allá del entrenamiento físico que ellos llevaban, si se quería convertir a estos nuevos reclutas en un verdadero ejército, porque era lo que él quería, ¿verdad? O sea, dejemos claro que en la República Romana, la República significa que es del pueblo y para el pueblo, pero la República, así como trajo nuevas reformas que ayudaban a los plebeyos, también esto mismo trajo varias contradictorias, y poco a poco fue decayendo, porque solo traía guerra tras guerra, porque cada persona que quería mandar, pues era como una dictadura, ¿verdad? O sea, él venía y hacía sus propias leyes y todo basándose en lo que él
en lo que él deseaba para su pueblo. Obviamente había atrás de él, había unas personas con su lado, estaban los tributos, estaban los senadores, estaban un montón de personas a las que también había que venir y adjuntarse, ¿verdad? Y hacer las leyes, pero él en su reforma, como su ejército, en la reforma que trajo el ejército, traía algo que traía para una simbología de su ejército. Entonces, así él solo lograría superar las posibles rivalidades personales que pudieran tener entre los soldados entre sí, ¿verdad? Mario era consciente del poder unificador, o sea, del poder que él tenía y el poder unificador que traen los símbolos, pero también sabía que no podía usar los símbolos que ya se habían utilizado en el pasado. Estos eran llamados signa militaria. Entonces él colocó una signa militaria y esto se utilizaba como estándares. Había uno en forma de lobo, minotauro, el otro en caballo, el otro un jabalí, y que iban delante de la caballería, una de las 3 líneas de la infantería pesada. Pero Mario, en este sentido, una de las reformas de Mario más exitosas fue adoptar el águila como único símbolo. Él adoptó el águila como único símbolo entre todas las legiones. Esta ave estaba asociada a su dios Júpiter, lo que él confería era un estándar de valor religioso. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que lo religioso tiene bastante peso en la sociedad, y esto hacía que todos los soldados ricos y pobres vivieran y murieran protegiéndolo, ¿verdad? Entonces fue algo muy significativo. Si no nos estuviera hablando, ¿verdad?, si no nos estuviera, él dejó por atrás los símbolos anteriores y él dejó uno emblemático que se le recordara su mandatario, ¿verdad?, y su ejército. Yo quiero agradecer su atención en este video y que hayan llegado hasta el final. Como saben, pude hablarles acerca de lo que fue Mario, más que todo, que fue un mandatario de la reforma más prestigiosa que él tuvo, ¿verdad?, la más importante, que fue el ejército profesional militar en su mandatario, la manera en la que él trabajaba, la manera tan disciplinaria, la manera en la que los entrenaba y la simbología de su ejército. Espero haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención. Que pasen feliz tarde.